El ballet, como forma particular de lo que podríamos llamar danza clásica, como algo más restringido aún que la danza clásica, tiene muy pocos espectadores, reconozcámoslo. No es un espectáculo de masas, ni muchísimo menos. Pero, como en todo campo, cuando algo está extraordinariamente bien hecho, sí que suscita la pasión del público. España es un país en el que el único deporte que existía era el fútbol, hasta que Nadal empezó a ganar de manera incesante y nos empezó... Bueno, a mí me da igual, quiero decir, a mí nunca me ha gustado el fútbol y tampoco me interesa especialmente el tenis, pero como cualquier persona dotada de juicio puedo reconocer que Nadal es un tenista extraordinario y que es un auténtico portento, e igualmente gente que nunca habría ido a ver el ballet puede reconocer que Nureyev es un bailarín extraordinario, deslumbrante. Y es cierto que a pesar de eso el ballet sigue sin ser un espectáculo de masas, porque lo que ha ocurrido es que a Nureyev se lo llevaron al cine o a la televisión, y allí, en fin, allí sí que las masas pudieron apreciarlo más, porque era indudablemente un buen actor. Bueno, lo que tengo en las manos es la ingente monografía sobre Nureyev, pero creo que debería antes exponer mis propios recuerdos. Esto lo he comprado porque me ha resultado enormemente barato hacerlo en italiano, no es la lengua original, y desde luego yo no soy un espectador habitual de danza, pero desde luego si se trata de Nureyev pues sí que me interesa, y desde luego tengo de él su coreografía del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, que Deutsche Grammophon incluyó en su caja conmemorativa del 111º aniversario del sello discográfico, entre otras obras como el proceso de creación de West Side Story de Bernstein, entre los pianos, el concierto para piano de Beethoven tercero y quinto con Pollini, con dirección de Böhm, entre la Carmen de Bizet dirigida por Karajan, los conciertos para el violín cuarto y quinto por Anne-Sophie Mutter, el Don Giovanni de Furtwängler, el Da Rosenkavalier por Carlos Kleiber, la Traviata de Netrebko y Villazón. Bueno, Villazón es un grandísimo, es un portento técnico. La mesa de Requiem de Karajan, que es además un espectáculo visual. La Valquiria de Wagner de Boulez y Chéreau, y el cuento de Pedro y el Lobo de Prokofiev por Claudio Abbado, con narración de Sting. Bueno, pues sí, Sting, sí, sale entre todo esto como una de las... además, como la única representante de la danza, sale aquí también el Lago de los Cisnes, con la coreografía de Nureyev. A Deutsche Grammophon le pareció suficientemente notable, importante, aquella coreografía, aquel espectáculo, aun siendo, como vemos, la inmensa mayoría de lo que ha seleccionado óperas o musicales o conciertos para solistas que hayan gran lucimiento, como Anne-Sophie Mutter. No dejó de lado la danza, en tanto que venía de mano de Nureyev. Desde luego es un bailarín inobjetable. Inobjetable, claro. Y a eso iba con lo de los recuerdos, personales, porque aun no siendo un espectador habitual, por razones políticas, sin duda alguna, por la relevancia política que tenían estos dos personajes, yo creo que mucha gente interesada más en la política que en la danza habrá visto bailar juntos a Rudolf Nureyev, el exiliado del comunismo, con Alicia Alonso, la diva oficial, la musa de Fidel Castro.
Naturalmente eso puede quedar como testimonio de que hay cosas muchísimo más importantes que la política, por supuesto. No podemos desaprovechar el momento de contar acerca de la muy novelesca vida de Nureyev, que no solo nació en un tren en marcha, sino que se escapó de la Unión Soviética, del bloque del Este, del Pacto de Varsovia, más que de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, se escapó bailando. Dio un salto de bailarín y se refugió en la República Democrática, en la República Federal Alemana, que era la democrática, que era verdaderamente la democrática. Saltó el telón de acero con un salto extraordinario de bailarín. Pero eso, como digo, no impide que luego vuelva a bailar ante el comunismo, ante una figura indudablemente también extraordinaria, por supuesto que extraordinaria, colosal, como es la de Alicia Alonso, que además sobrevivió a Fidel Castro. Había una dura pugna, pero no, ella sobrevivió a Fidel Castro. Hubiera sido maravilloso, el problema era que lo hicieron cuando él estaba muriéndose de sida y ella estaba ciega. Y veíamos sobre el escenario un espectáculo completamente aterrador que nadie impidió. Se ve que nadie recomendó que alguien que estaba casi moribundo por el SIDA y que una bailarina ciega dando tumbos por el escenario, guiándose, yo diría, por el sonido, no iba a ser un espectáculo agradable. Imagino que muchos tendremos en mente esta imagen desoladora, horrible, desgarradoramente humana, sí, pero no es lo que esperamos al asistir al ballet. Es comparable a la danza que ejecutó Nijinsky cuando ya estaba loco, o cuando tuvo ese brote de locura, porque luego más o menos se recuperó. He dicho antes que Nureyev fue absorbido por el cine, al igual que Alfredo Kraus hizo de Gayarre, también Nureyev hizo de Nijinsky, muy adecuado, e hizo muchísimos papeles que le iban como un guante, como también los hizo Alfredo Kraus. Podemos compararlo en ese sentido. Fue un grandísimo ejecutante musical, en tanto que los bailarines desde luego tocan a la música, pero también dramático, también actoral. Pero vamos, los buenos bailarines evidentemente son actores, por supuesto, va incluido. Por cierto, que hablando de cine, la Bandeleta nos recuerda que esto es un eterno retorno y una retroalimentación constante, porque si Nureyev fue absorbido por el cine para interpretar papeles de héroes artísticos del pasado que le cuadraban, igualmente él ha sido interpretado en la actualidad por no sé por quién. La verdad es que no sé por quién. Es una película de Ralph Fiennes que yo no he visto, no puedo poner la mano en el fuego sobre ella, tampoco por Ralph Fiennes como actor bien, pero no sé cómo será como director. Dice, de este libro se ha sacado el film dirigido e interpretado por Ralph Fiennes. Ralph Fiennes hace de Nureyev. Podría ser, pero bueno, me coge un poco por sorpresa. Ralph Fiennes a estas alturas haciendo de Nureyev. Bueno, Nureyev, El Cuervo Blanco. Vayan al cine a verla, ¿verdad? Luego aquí está la típica recomendación de la biografía, del cine, de la película. Un film provocativo y evocativo, provocativo y evocador, porque evocativo no se diría, se diría evocador, provocador y evocador, extraordinariamente potente, lo dice Squire. Bueno, lo recomienda también Vanity Fair, Vogue, The Philadelphia Inquirer. Esta es, voy a desnudar el libro, y al propio Nureyev, claro, porque no hay muchas ilustraciones en el interior. Bueno, sí, The Philadelphia Inquirer. Vamos a ver cómo es el
Ahora sí vamos a desnudar el libro y no a Nureyev. Vamos a ver, es una tela así como un tanto... Y como, bueno, esta es la autora, Julie Cavanagh, y ya lo digo, ilustraciones no hay muchas, pero hay cosas muy suculentas, cartas, la relación con los grandes creadores del siglo XX, y no solo en música, sino claro, también en pintura, porque el ballet reúne todas las artes. Y entonces aparecen no solo Stravinsky, no solo aparecen, vamos a ver, desde luego creo que Picasso tenía un papel, no, bueno, 204, salen las 204, vamos a ver, sí, yo recordaba que salía Picasso, claro, esto es bastante poco manejable. Era un observador muy agudo, era enormemente agudo Nureyev. Hay aquí algunas maldades antológicas y monumentales. Bueno, ahora no encuentro ese pasaje. Simplemente, habla de Picasso en tanto que modelo de Avedon, de Richard Avedon, que desde luego hizo unos retratos sensacionales de Nureyev, pero esto no es un libro de fotografías. En todo caso podría pasar por un libro de maldades. Y hablando de maldades, algún anticomunista podría objetar que se liberó del malvado socialismo, ¿verdad?, pero luego acabó muriendo de sida. Bueno, pues a quien objete que las libertades occidentales son terribles y también acaban con el individuo y que es mejor el control socialista que el libertinaje occidental, pues se les puede decir que Arafat, el gran aliado de ese mundo libre socialista, también murió de sida. Bueno, vean la obra de Nureyev, desde luego El lago de los cisnes, sus películas, gran actor. Y desde luego no voy a dejar de recomendar algo que me parece una maravilla, así como me parece horrible y algo como para taparse la cabeza, como Cicerón en el día de su muerte, en ese retrato que enseñé cuando presenté a Cicerón, cuando Cicerón estaba angustiado y tiene una especie de manto sacerdotal en la cabeza. Pues es como para taparse con un manto, como para que alguien subiera y como... el buen hijo de Noé, no el que se rió de su desnudez, como el buen hijo de Noé que en la borrachera de su padre lo cubrió. Alguien debería haber echado el telón. Aquello era... Y además acompañado por el sonido de los pies sobre las tablas, que por cierto, dicen, a mí me gustaría verlo, que Alicia Alonso entrenó de tal manera a sus bailarines que no hacen ruido, en absoluto, que son los únicos bailarines del mundo que por desastrado que esté el escenario, no hacen ruido. Bueno, yo creo recordar, o a lo mejor estoy magnificando el horror que me pareció todo aquello, yo creo recordar que ahí se oían pasos destartalados, es una imagen verdaderamente horrible, y el que quiera una teriaca contra este estremecimiento de la decrepitud, de la inevitable decrepitud humana, el que quiera un antídoto contra esto, que vea el número del show de los Muppets, de los teleñecos, se tradujo en España, The Muppet Show, de la segunda temporada, en la que estuvo como invitado Nureyev, dando prueba de su vena histriónica, de su buena interpretación cómica, y desde luego es un mundo mucho más juvenil, mucho más despreocupado y mucho más alegre que esa interpretación histórica y horrenda, tan horrenda como la Synodus Horribilis. Es algo memorable, pero desde luego digno de desmemoria. En cambio, las interpretaciones cinematográficas y televisivas de Nureyev, sin duda alguna, hacen y seguirán haciendo las delicias del gran público, aunque, como digo,
el ballet no es ni muchísimo menos un espectáculo de masas.